¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Inquietudes. Gracias por acompañarnos, como siempre. Muy agradecidos por eso. Y aquí estamos nuevamente, dispuestos a compartir una hora con inquietudes, con algunos de los temas, de los tantos temas que hay, claro está. Este lunes 24 de marzo, la fecha es muy importante para los argentinos, aniversario del último golpe de Estado. Terrible fue lo que sucedió a partir de allí. Falta de derechos, desapariciones de personas, crímenes, torturas increíbles, tiraban gente desde los aviones para que se mueran, cosas, robos de bebés, impresionante. Claro, esto que estoy diciendo lo venimos diciendo hace 42 años, va a ser este año. El 24 de octubre de 1983, Inquietudes salió al aire por primera vez en Radio Chajarí. Y ya hablábamos de estos temas y de estas cosas. Y de estas cosas. Ayer se vivió un acto, el de Capital Federal fue imponente. No sé cuánta gente hubo allí realmente, no sé, 1 millón de personas, qué sé yo, no tengo idea, no sé. Muchas sin duda, muchísimas. Otro tema interesante es que se unieron las agrupaciones de derechos humanos porque desde 2004 venían haciendo actos separados. Entonces era un acto chico por acá, otro acto chico por allá, otro más allá. Claro, y se habían separado porque había gente que no estaba conforme con la decisión del gobierno en ese momento. Bueno, ayer se unieron y me parece muy bueno, eso es realmente importante, es muy bueno. Es muy bueno recordar la fecha, es muy bueno recordar lo que pasó, se necesita recordar lo que pasó. Lo que critico es que se haya, no sé, politizado, no es el término, sino partidizado, porque en un acto para recordar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, aparecieron voces diciendo que se vaya el presidente o que tendría que estar preso, qué sé yo. Entonces se transformó en una cuestión partidaria. No tendría por qué haber sido así. No mezclemos las cosas, hagan otro acto después, otro día y voy, no hay problema. Pero empezamos entonces a usar los desaparecidos para decir que el presidente tiene que estar preso, por favor. Se puede decir todo eso precisamente porque vivimos en democracia. Si no, no se podría, como no se podía antes. A partir del 76 no se podía, porque se había muerto la democracia, la mataron. Bueno, cuidémosla ahora, a la democracia cuidémosla ahora, respetemos las decisiones del pueblo, primero y fundamental. Otro tema del que también nosotros venimos hablando desde hace demasiados años y parece que ahora es mala palabra, los 30.000 desaparecidos. Nosotros pensamos que el 30.000 es un estandarte que hay que mantener como estandarte esa cifra, porque tomó cuerpo, pero siempre recuerdo lo que Luis Labraña dijo en alguna oportunidad. Luis Labraña fue miembro de Montoneros, de la FAP, de la FARA, estuvo preso, quedó en libertad el 25 de mayo de 1973, cuando Cámpora asumió y abrió las puertas de las cárceles y salieron los presos políticos y los que no eran políticos también. Y allí sale Luis Labraña y se fue al país. Y él contaba que en Ámsterdam, donde se había exiliado, un día aparecieron las madres de Plaza de Mayo, allí porque necesitaban fondos y necesitaban que el mundo conozca lo que pasaba aquí, lo que había pasado con sus hijos. Y claro, llevaban 4.800
el número que llevaban a 4.800 desaparecidos y muertos por el gobierno militar, y no alcanzaba, le dije que era muy poco. Y allí surge la cifra de 30.000, ¿no? Allí surge la cifra para conseguir apoyo. La CONADEP, que se formó en el gobierno de Alfonsín, 8.961 desaparecidos, confirmados, 340 centros clandestinos. Y la otra cosa que da para pensar es que sí, desde 8.961 a 30.000, faltan más de 20.000. En casi medio siglo no se sumaron esos 20.000 desaparecidos, ¿no? Familiares y demás. Pero también creo, lo que venimos diciendo, como le digo, hace 40 años, que lo importante no es 30.000 o 8.961. Uno es importante. Lo más importante de todo esto es el sistema, la forma, lo que crearon los militares como metodología para hacer desaparecer gente, torturando, violando, como le decía, tirándolo de los aviones, matando gente inocente. Muchísimas veces sin juicio, sin nada, robándose los bebitos. Una cosa increíble. Ahora, como se dice que antes del 24 de marzo del 76 ya había violencia, sin ninguna duda. Antes, y en gobierno democrático, desaparecía gente, mataban gente, había crímenes, había atentados, de las dos partes. De esos jóvenes idealistas que dicen algunos que no eran idealistas, los cabecillas, todos querían el poder, esa es la realidad, querían el poder. Y la AAA del gobierno peronista que manejaba José López Rega, era una batalla campal. Ahora, eso no justifica el golpe, ¿eh? No, eso no justifica el golpe. En democracia habría que haber logrado la solución. Y había opiniones interesantes, había algunas propuestas interesantes, por ejemplo, adelantar las elecciones. Bueno, había varias propuestas que son lindas para analizar. La otra cosa interesante para analizar es que hubo muchísima gente que apoyó el golpe de Estado. ¿Por qué en un gobierno, en un país que nos decimos democráticos, hay tanta gente que apoya el golpe de Estado? Es también para pensar, Otra de las cosas, ayer se conoció que el gobierno va a desclasificar los archivos de la dictadura. Eso es muy importante porque esos archivos van a pasar a la Nación, van a salir del servicio de inteligencia, van a pasar al archivo de la Nación y todo el mundo va a tener acceso a ellos. Esto se había dicho que se iba a hacer, hace como 15 años no se hizo. Bueno, ahora se va a parecer, ojalá que se haga. Y también anunciaron que van a desclasificar los archivos relacionados con los nazis en Argentina. Puede haber sorpresas en ese tema. Ayer vi varios mensajes de gente que decía, pero sí, pero los militares los fueron a buscar. ¿Quién los fue a buscar? ¿Hubo muchos civiles que apoyaron el golpe? Sí. ¿Hubo empresarios que apoyaron el golpe? Sí. ¿Hubo parte de la iglesia que apoyó el golpe también? Y los militares, por supuesto. Por supuesto. Esto da para hablar muchísimo, lo hacemos habitualmente, pero da para hablar muchísimo, hasta el 83. Yo creo que Alfonsín llegó al poder precisamente porque prometía que iba a juzgar a los militares y a los cabecillas de los grupos terroristas. Y cuando asumió lo hizo, firmó un decreto para que se juzgue a las juntas militares. Firmó otro decreto, y esto no se lo dice habitualmente, firmó otro decreto para que se juzguen a los cabecillas de los grupos terroristas, que como digo, no eran niños de pecho ni jóvenes idealistas, ¿no? Querían el poder. Y hay muchas cosas para hablar de eso. Y además
firmó otro decreto, Alfonsín creando la CONADEP. Todo esto se hizo en un momento en que la democracia era débil, muy débil, nuevita, había vuelto nuevita. Y las Fuerzas Armadas eran fuertes y los grupos que estaban en contra del sistema democrático eran muy fuertes. Sin embargo, se hizo. Y se llegó al juicio con las leyes tal cual como debe ser, cosa que no se hizo jamás en el mundo y no se volvió a repetir. Y las acusaciones se basaron en los trabajos de la CONADEP. Los militares fueron condenados y los cabecillas de los grupos terroristas también. Y fueron detenidos, fueron apresados. Después hubo un indulto, que es el gobierno de Menem, que por otra parte el presidente Menem tenía su derecho para hacerlo, su derecho legal, más allá que uno esté de acuerdo o en desacuerdo. Pero creo fundamentalmente que lo que hay que vender aquí, no olvidarnos de todas estas cosas, no olvidarnos, porque ahora parece que acordarse de todo esto es pecado para algunos, está mal. Bueno, nosotros lo venimos diciendo desde siempre, porque esa es la realidad y hay muchas cosas para agregar. Esa es la realidad, fuera de los partidos, de los intereses de unos y de otros. Esa es la realidad de la historia nuestra. Entonces, creo que hay que recordar todas estas cosas y hay que defender el sistema democrático. Cuidado, porque cada vez que se rompió el sistema democrático, lo que vino fue peor. Cuidado, y en eso somos responsables todos, cuidar la democracia. Después votaremos a otros si el que está no nos gustó. Un breve corte. Estuvimos hoy en el Hospital Santa Rosa charlando con María Rosa Fleitas y con el doctor Benítez. Vacunas, el sarampión, que se empezó a hablar mucho del sarampión. ¿Cómo no está erradicado el sarampión? Pero además la tuberculosis, también hablamos de la tuberculosis. ¿Qué pasa con la tuberculosis? Que hay más casos. ¿Hay vacunas, no hay vacunas? ¿Hay que vacunarse o no? ¿Qué es lo que sucede? La nota. Sí, está pasando no solamente con el sarampión, con muchas cuestiones que se creían dominadas en el mundo, como la tuberculosis, la enfermedad de transmisión sexual. En algún momento algo sucedió en el mundo que estamos dando un paso en B para adelante, para atrás. Nosotros en Argentina tenemos uno de los mejores esquemas de vacunación públicos a nivel mundial. Entonces uno dice, pero si tenemos vacuna, tenemos todos los elementos para lo que es la profilaxis y la prevención de enfermedades, porque ocurren estos casos. Y bueno, puede haber muchos factores, multifactorial. Uno de los más importantes puede ser que la familia de los chicos, cuando se van a vacunar o no lo quieran llevar a vacunar, porque no creen en las vacunas, hay un descreimiento sobre las vacunas, hay familias que son antivacunas, y el problema es que cuando aparece empiezan a encenderse las alarmas, porque las vacunas existen. Nosotros ahora vamos a hablar con alguien que está hace muchos años encargado de vacunación y puede explicar lo que es el organigrama de vacunas que tenemos y el esquema de vacunas, y que si se cumplen las pautas de prevención y profilaxis no deberían ocurrir. ¿Qué pensás vos de esas? Vos me hablas de familias que son antivacunas. Uno que está fuera del tema piensa, ¿no? Se acuerda, por ejemplo, cuando la poliomielitis apareció la vacuna y se terminó el problema. O cuando uno lo vacunaba contra la viruela, nunca tuvimos, entonces no había viruela. Y lo vacunaban contra el sarampión, después, más adelante, ni un problema. ¿Qué pasa
que incluso ante hechos consumados realmente palpables, hay gente que no se quiere vacunar, no solamente no se quiere vacunar, hablan peste de la vacuna. Y querido Gustavo, la mente del ser humano es algo increíble. Yo no sé qué pasará por esas mentes, porque estamos hablando de que sus hijos, que es el fruto más bendito de la concepción de un ser humano, tener un hijo, una hija, y decirle, no te voy a vacunar, pero a ver, si yo soy antivacuna, ok, pero a mi hijo lo tengo que proteger porque va a estar en el mundo con otros chicos, con otra familia, puede contagiar inclusive a los demás si toman la enfermedad. Ese ejemplo que vos diste de la polio, que nuestra generación, Gustavo, la ha visto, ellos hasta ahora hemos visto secuela de la famosa poliomielitis, tuberculosis mismo, cuando creíamos que estaba bastante controlada, por las famosas vacunas también, que Marosa puede explicar, no hay una explicación lógica, hablando de lo que es lógico, se transforma en ilógico, y yo no sé si era una creencia cultural o qué es lo que está pasando por la mente de esas personas, pero lo que tienen que saber es que se hace un gran daño a la sociedad, un gran daño a la sociedad, no solamente a sus hijos, sino al resto. Esto es bueno explicarlo. Con el tema del SIDA, el tema si creíamos que hace muchos años que no estábamos viendo como estamos viendo ahora enfermedades de transmisión sexual, volvieron a aparecer. Y teníamos, me acuerdo en la década de los 80, 90, cuando se hablaba muchísimo de esto, las medidas de barrera y lo demás, vuelven a aparecer, bajamos no sé si a nivel de defensa, o decir, no, el cuerpo es mío, esto como veníamos pululando por ahí con algunas cuestiones pseudoculturales, sí, es tuyo, pero no tenemos derecho a enfermar al otro. No sé si me explico. Yo puedo ser bien mi cuerpo, pero no tengo por qué yo enfermar al otro. Entonces sí se transforma en un problema de salud pública y yo diría hasta legal muchas veces. María Rosa, vos manejás ampliamente el tema vacunación, así que palabras autorizadas si las hay. Vamos a empezar con el sarampión, pero hay otros problemas y hay otras enfermedades. ¿Cómo es el tema de la vacunación contra el sarampión? Porque si yo tengo entendido que hay que vacunarlos desde chiquitos, a ver, contanos si es así. Buenos días. La vacuna del sarampión está dentro del calendario nacional, cual es obligatorio, y tenemos 2 dosis incorporadas en el calendario, que es la primera dosis se recibe al año de vida y la segunda a los 5 o 6 años, al ingreso escolar. También, aparte de estar dentro del calendario, en el país ha habido campañas nacionales que se repiten cada 4 años con la finalidad de, en algún momento, erradicar esta enfermedad del país. La última campaña fue en el 2022. Nosotros, si los gobiernos vienen respetando eso, que se repite cada 4 años, lo vendríamos a hacer el año que viene, volver a hacer la campaña masiva de vacuna contra el sarampión. Igual abarca en niños solamente, pero abarca solamente en niños de 1 año a 4 años cuando es campaña. Cuando es calendario, sí o sí tienen que ponerse al año de vida y a los 5 años. La finalidad de esto, como yo te digo, cada 4 años en campaña masiva es en algún momento erradicar el sarampión del país, como fue con la polio y como fue con las otras enfermedades, ¿no es cierto? Igualmente, lo que ha pasado ahora en el país, que ha pasado en provincia de Buenos Aires, que son hasta el momento eran 8 los casos confirmados, solamente ahí, en el resto de las provincias, gracias a Dios no todavía, ha sido justamente porque el caso 0 ha viajado fuera del país sin su vacuna de calendario. Y se ha contagiado en el país donde ha viajado y ha vuelto ya con la enfermedad y se ha manifestado ahí donde en su entorno tampoco tenían las vacunas de calendario y se diseminó. Por eso hasta ahora tenemos 8 los casos confirmados en el Cava. Y no tenemos ningún caso. No, son 8 los casos. No, solamente en provincia de Buenos Aires. Acá en Chajarí no hay ningún caso. No, en el resto de las provincias sin ser Cava, sin ser Buenos Aires, no se ha confirmado ningún caso. O sea
porque es evidente que aquí no tenemos ningún caso por la vacunación. Sí, lo que pasa cuando se manifiesta la enfermedad es porque esa persona no fue vacunada y su entorno no tiene las coberturas. Entonces, ¿por qué reaparece de nuevo esta enfermedad? Es por las bajas coberturas que hay en la población. Porque la persona puede viajar, puede contagiarse en la enfermedad, pero si vuelve y el resto, se llama efecto rebaño, si el resto de la población tiene las coberturas, los niveles de cobertura mayores al 90%, esa enfermedad no se disemina por el efecto de rebaño que tiene el resto de la población. Pero si el resto de la población no tiene las dosis que corresponde para su edad, entonces ahí sí se manifiesta. Yo que ya pasé de hace rato la jubilación, hace rato, demasiado para mi gusto, me quiero vacunar. ¿Puedo vacunarme contra el sarampión? La vacuna del sarampión en el adulto, digamos, sin ser el niño, es solamente hasta los 55 años. Se considera que las personas mayores de 55 años han sido inmunizadas naturalmente, porque en su niñez han tenido la enfermedad. Antiguamente, cuando no estaban incorporadas las vacunas en el calendario, se debía tener la enfermedad para naturalmente inmunizarse. Nosotros nos mandaban a la casa del vecino enfermo, entonces nos enfermábamos todos. Exactamente, esa era una forma de inmunizar naturalmente. Por eso se considera que los mayores de 55 años no debemos vacunarlo porque están inmunizados naturalmente. Hay otra enfermedad que a mí me preocupa mucho y que ya lo hablamos con vos en alguna oportunidad, que es la tuberculosis. Entonces uno, dentro de su total ignorancia, pensaba que esta enfermedad estaba totalmente dominada, pero no, crece. Lo que pasa con la vacunación de tuberculosis, como dicen ustedes, la vacuna que es la vacuna BCG, que es contra el bacilo de Koch, que es el responsable del manifiesto de la enfermedad, se coloca en el recién nacido. Lo que previene esta enfermedad es solamente en la primera infancia, es solamente hasta los 3 años. No tiene inmunidad prolongada o, ¿cómo te puedo decir? No queda inmunizada esa persona. Si esa persona obviamente va creciendo, porque los casos de TBC nosotros acá tenemos casos en tratamiento, es una enfermedad que se cura, no es como el resto de las otras enfermedades. Si esa persona en el largo de su año después tiene los factores, digamos, por ejemplo, baja su alimentación, sus condiciones son... no tiene las condiciones en su casa, digamos, de lo que es humedad, agua potable y demás, entonces esas personas llegan y tienen eso y tienen la enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que la vacuna contra BCG solamente inmuniza en la primera etapa de vida. El resto debemos tener las condiciones adecuadas para no tenerla. Hay algo importante que vos me decís. Ahora me decís que es contagiosa, sí. Eso para tener en cuenta, pero hay algo importante. ¿Con tratamiento se cura? Sí. Nosotros acá tenemos pacientes, tenemos una inmunóloga, que es la doctora Moine, que es la que ella sigue los pacientes, digamos, los médicos clínicos la derivan a ella para que ella haga el tratamiento. Es una enfermedad que se cura con 6 meses de tratamiento. Es un tratamiento prolongado, entonces lo que nosotros hacemos es un tratamiento directamente observado para que el paciente no abandone el tratamiento en esos 6 meses. Aparte, también se estudia el entorno de ese paciente para que los convivientes no presenten los mismos síntomas de TBC. Sí, es importante. Uh-huh. ¿Qué te dice la gente con tantos años de trabajo en este tema? Hay gente que viene a vacunarse obligada, pero no tiene ganas, o trae a su chiquito obligado, pero no le interesa. ¿Hay gente? Yo pienso que hay gente con desconocimiento, que son los menos, gracias a Dios. Nosotros tenemos obviamente el apoyo de los pediatras, todo lo que es los pediatras, ellos saben la importancia, entonces por ahí cuando ellos reciben el paciente, ya sea control de niño sano, lo mandan al vacunatorio, o cuando lo reciben enfermo, también
como que observan el calendario. Digamos, si está actualizado, si no está, si tiene enfermedades respiratorias, se van a su esquema de vacunación contra neumonía, por ejemplo. Entonces ellos ahí ven, observan si están al día o no con sus vacunas. Y también, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los padres por ahí necesitan que alguien los mande al vacunatorio. Si por ahí no pasan por el pediatra o lo que fuera, en la edad escolar sí también lo mandan al vacunatorio porque deben presentar el certificado de niño bien vacunado cuando ingresan al nivel inicial. Los padres necesitan que alguien los mande al vacunatorio, es buena esta. Sí. Es lo que, sí, o sea, es poco por ahí los padres que vienen voluntariamente, pasan por el pediatra antes del nivel inicial, ya sea por control de niño sano o ya sea por alguna patología del niño. Entonces, vienen igual, ¿viste? En su mayoría lo mandan, pero digamos, son muy pocos los que no necesitan que lo manden. Por supuesto que todas las vacunas aquí son gratuitas para la gente. El calendario nacional de vacunación, como dijo el doctor, es el más completo yo creo que de América, y sí, hablando así, es el más completo. No hay vacuna que no esté dentro del calendario nacional en alguna etapa de la vida. Las vacunas uno las recibe desde que nace hasta el adulto mayor. Nosotros tenemos un esquema de vacunación para el adulto mayor también, porque muchos piensan que la vacunación es solamente de la edad escolar. No, cuando vas a la facultad también tenés tu esquema de vacunación, cuando sos embarazada también, y en el adulto mayor también tiene su esquema de vacunación. Entonces, durante toda la etapa de la vida del ser humano hay vacunas que corresponden, de las cuales todas son gratuitas. Es importante destacarlo e insistir en que es gratis, en que la gente viene acá y no va a pagar nada, es importante. Claro, y que están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia y del país. O sea que no es que están disponibles solamente en el hospital, no. El Centro de Salud San Pedro tiene, Colonia Alemana tiene, Sánchez Sauce tiene, o sea, todos tenemos el mismo calendario nacional y todos están en disposición de la población, ¿no? ¿La vacuna siempre hay vacunas o hay que pelear para que las manden? No, siempre hay, eso existe desde hace años, como María Rosa, perdón, y no es que hace falta. Puede haber pasado circunstancialmente con el tema del famoso dengue, pero eso es un tema aparte para poderlo hablar. Pero las enfermedades infectocontagiosas crónicas hace muchos años, como decía muy bien, la verdad que lo explico muy bien María Rosa, existen, están, son gratuitas y no hay faltante. Lo que hay faltante es de la capacidad humana de tomar conciencia que tenemos que ir a vacunarnos. Yo siempre digo que la ignorancia mata más que 1000 bombas atómicas. ¿Y por qué digo esto? Porque uno no es ignorante por no ir a la escuela, es ignorar el tema, desconocer un tema. La ignorancia no es no conozco de la escuela, sino que no estoy conociendo de lo que me puede hacer esa enfermedad o causar esa enfermedad, o del daño que yo puedo hacer enfermo en otra persona sana sin que me preocupe, o la famosa empatía, como se dice habitualmente. Yo tengo que ser consciente de que si tengo un sistema más completo de vacunación casi del mundo y que son totalmente gratuitas, pues chicos, vengan y vacúnense. Hay que tener mejores controles tal vez a los ingresos escolares, fijarnos en el calendario, como decía María Rosa, tenemos que falta completar esta vacuna. Bueno, vamos a la salita, vamos al hospital y completamos el esquema. ¿Se puede haber olvidado un papá? Sí. Puede ocurrir un olvido, puede ocurrir olvidos, pero una cosa es un olvido, otra cosa es no me pongo ninguna vacuna o no me quiero poner porque no soy antivacuna. Lamentablemente con el advenimiento del COVID, nosotros hemos visto, no sé, María Rosa tal vez pueda tener su opinión también, que hay cierta reticencia a poder vacunarse, porque como que la gente ha tomado... No sé si la palabra miedo o alguna cuestión de la no vacuna. Lo vimos, por ejemplo, hace poco con el tema de la campaña del dengue, que si vieron tanta cantidad de dosis y sin embargo la cantidad de gente que se acercó a vacunarse no fue la que esperábamos que fuera. Entonces, ¿qué pasó? O sea, pasó algo. Uno trata de analizar y poder comprender el por qué hay personas que aún hoy no se quieren vacunar.
Con vacuna no hay enfermedad. Con ignorancia sí. ¿Hacen campañas ustedes de prevención más allá de lo que hablan con la gente? Porque llega alguien a vacunarse, cosa que lo digo por experiencia propia, y ustedes entre charla y charla nos van metiendo las cosas que no conocemos sobre el tema. Hay campañas así de comunicación, de enseñarle, de insistir. Lo que hay son estrategias. Nosotros por ahí en reuniones que tenemos por Zoom con el Ministerio, por ejemplo, sí, escuchando a todos los referentes, ¿no?, de la provincia, vamos sacando como diferentes estrategias realizadas en otras localidades que nos puedan servir. Estamos trabajando hace varios años con lo que es la departamental de escuelas. Entonces, yo lo que hago es comunicarme con la departamental de escuelas, donde informo que voy a solicitar a las diferentes escuelas el listado del alumnado de nivel inicial y de primer grado y sexto grado. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer un control con el DNI de esos niños, porque ahora toda esa información de vacunación, como decís vos, está toda informatizada. Es un programa nacional que nosotros con el DNI podemos saber el historial de ese niño a vacunar. Entonces lo que hacemos es un control y devolvemos a la escuela, todo por medio de correo electrónico, porque si no sería imposible, no podemos estar en cada escuela, ¿no? Devolvemos los datos que nos faltarían solamente completar. Por ahí, desde el Ministerio lo que nos dicen es una baja cobertura en el departamento, pero yo no creo que sea una baja de cobertura la que tenemos. Lo que sí tenemos es una falta de carga al sistema nacional de vacunas aplicadas. Entonces, yo lo he visto, esto ya es el tercer año que lo voy haciendo, entonces lo que falta es la falta de carga que está en el sistema. O sea, nosotros tenemos una población vacunada, lo que no la tenemos volcada en el sistema. Entonces, devolvemos esa información a la escuela y las escuelas nos citan a esos niños con los tutores que nos están faltando, vienen al vacunatorio y nosotros corroboramos de que esté bien vacunado y que esté cargado en el sistema. Si le faltan, le aplicamos. ¿Vacunan en el hospital todos los días? De lunes a viernes, de 6:30 a 13:30. Muchísimas gracias. Esto entonces es lo que nos contaban y nos decían en el hospital: vaya a vacunarse, cuide que a su hijo no le falten vacunas. Con las vacunas se erradicaron enfermedades. Lo podemos probar, está la prueba, pero así, al alcance de la mano de todos. El último corte. ...50 años cumple la Escuela Técnica de Chajarí. Yo creo que es algo muy importante para la escuela y para la comunidad. Una escuela técnica es diferente a las otras, por supuesto, la salida laboral es importante. En algún momento corría riesgo, pero al final se volvió para atrás un poco muchas cosas, y entonces las escuelas técnicas en el país continúan dando no solamente su educación, la instrucción, sino esa gente termina dando un servicio a la comunidad con sus conocimientos. Fuimos a la escuela técnica, estuvimos hablando con algunos de los directivos. Interesante nota. Es así, la verdad que estamos felices de poder cumplir este sueño que comenzó con una comisión de unos pocos
que cranearon todo este proyecto político pedagógico muy lindo, conocido, porque es conocido en la ciudad como el PROENET. Era una comisión de padres y de profesores que soñaron esto que hoy estamos viviendo. ¿Qué es lo diferente de una escuela técnica a otra escuela? Muy diferente. De diferente tiene desde su proyecto político, como te acabo de decir, pero aparte nosotros formamos técnicos. Nosotros desde el Vamos tenemos otro título. Nosotros formamos técnicos mecánicos, así que ellos salen no solamente con el conocimiento que tienen todas las escuelas secundarias, sino aparte salen como capacitados como técnicos mecánicos. Vos sos la jefa de taller. No debe ser fácil esa tarea, ser jefe de taller. Primero enseñar a los chicos, tener los elementos adecuados. ¿Cómo son las cosas? Contanos, a ver. Y bueno, en primer lugar, para mí fue entrar a taller, era algo que yo no me esperaba, y después, bueno, llegar a ser jefe fue un camino bastante largo, porque hay que reunir ciertos requisitos y bueno, yo necesitaba cumplirlos, pero después llegar al lugar, para mí fue un sueño. Siempre yo le decía a ellos que yo quería ser jefe de taller, era mi sueño personal, ¿no? Obviamente. Y bueno, después el día a día gracias a Dios tengo compañeros que son súper buenos, muchos fueron docentes míos, me acompañan todos los días, yo aprendo de ellos me estoy por emocionar un poquito, perdón. Sí. Es bueno emocionarse, ¿eh? Las piedras no se emocionan, pero la gente sí. Disculpen. Bueno, todos los días ellos me ayudan, me dan su apoyo. Jamás me he sentido desplazada, diferente tampoco, nunca ellos me hicieron sentir de otra manera. Me recibieron con mucho cariño porque, como les digo, fueron docentes míos, algunos, y después los demás que fueron incorporándose con el correr de los años. Yo hace 8 años que estoy en la escuela. Empecé como profe de carpintería y bueno, hace un año, cumplí hace poquito, un año como jefe de taller. Y para mí fue un logro. Para mí personal fue un logro. Por eso me emociona a veces de hablar de esto. Pero bueno, después taller es hermoso. Es lo más lindo que puede tener la escuela. Pablo, sos regente. Regente, Sí. que solo lo tienen a nivel medio, por decirlo, a nivel secundario, y lo tienen las escuelas técnicas. A nivel nacional. ¿Cómo ves vos una escuela técnica? Vos estudiaste aquí. Sí, Y entonces, claro, ¿cómo 13 años que estamos en la escuela. ¿Cómo ves a la escuela técnica? Estás desde los 13 años acá estudiando y ahora estás como regente. Y en los últimos, o sea, desde mis 13 años, ahora son 33 años que estoy en la escuela, más o menos 23, perdón, haciendo la cuenta rápida, entre 23 y 27 años, ha crecido un montón. O sea, desde sus inicios pasó por varias reformas, varias transformaciones en base a Nosotros arrancamos, una de las últimas promociones fue la mía con el CONET, con el viejo Consejo Nacional de Educación Técnica. Se reconvirtió en los 90 con la ley federal. Y después en 2005, nuestra ley nueva, la ley de educación técnica, inicia en 2005. Y de ahí vino toda una resignificación y una actualización de la institución. O sea, toda la gente que inició, que estaban en los equipos de conducción desde el 2005 a la fecha, fueron abocando, fueron creando proyectos. A través de esos proyectos se logró financiamiento a nivel nacional y se fue actualizando. O sea, hoy a lo que yo transité y a lo que estamos hoy, la escuela ha crecido no solo académicamente, en cantidad de chicos, en cantidad de chicas que asisten a la institución, sino también en la parte de formación, mucho. Tanto en la parte áulica como en la parte específica de taller. Muchos profesionales, mucha maquinaria actualizada. Bueno, Valeria,
vienen muchos chicos por lo que nos está contando Pablo, pero pienso, tal vez estoy equivocado, qué sé yo, pienso que muchos deben venir aquí porque les interesa la cuestión técnica que pueden aprender y que seguramente le va a dar una salida laboral. Y otros han de venir porque no tienen banco en otras escuelas. Es probable. ¿Cómo es? No, tenemos la verdad que tenemos la gracia y el don de que la gente que elige la escuela técnica la elige, como bien vos decís, porque saben qué es lo que somos capaces de brindarle. Y bueno, pero también ellos asumen, tanto papás como estudiantes asumen, ellos tienen que pagar un precio muy alto, que es la demanda de tiempo que tienen los estudiantes acá dentro de la escuela. No te olvides que ellos están turno mañana, turno tarde. Entonces, prácticamente la vida social de ellos se limita a muy poco tiempo de esparcimiento fuera de la escuela. Eso es lo que hace también que nosotros hagamos de esta escuela una gran familia. Los chicos pasan mucho tiempo acá adentro, por lo tanto tiene que ser una elección, tanto familiar como personal. Debe ser una elección. Si no, se ve fácilmente afectada la trayectoria del chico dentro de su estadía acá en la escuela. Tu sueño era ser jefa de taller. Qué lindo, que lo has logrado, felicitaciones. Ahora, ocupas el cargo, te dijeron un día, bueno, ahora sos jefa de taller. Y empezás a tomar contacto con los chicos de otra manera. ¿Cómo son los chicos? ¿Quieren aprender? ¿No quieren aprender? ¿Les interesa? Porque se empiezan a encontrar con cosas que posiblemente no hubieran imaginado que iba a ser así. Y bueno, los chicos de taller es lo que más les gusta. Entonces yo creo que por ese lado nosotros sabemos que es el lugar donde ellos quieren estar, como decía Valeria, porque les gusta venir a la escuela. Ellos le ponen mucho empeño y tienen ganas de hacer las cosas. O sea, ellos... Hasta ahora yo no he visto un chico que no quiera estar en taller. O sea... Es que ellos dicen, yo quiero ir a taller, lo primero que quieren. De primer año es lo primero que te dicen. Y lo mismo, cuando vienen las escuelas primarias, que hacen el recorrido, los chicos de 6º grado, el que quiere ya venir a la escuela es una emoción muy grande, se lo ven en la cara de ellos, que entran a taller y ya dicen, acá vamos a estar, y empiezan a mirar para todos lados, y yo creo que el que ha elegido venir acá a la escuela, como nosotros dos, como muchos otros docentes, los profes de taller también, vinimos porque queríamos aprender, más que nada, aprender a hacer cosas. O por lo menos esa era mi idea siempre. No sé, Pablo, si vos tenías... yo cuando era chica yo quería venir porque yo sabía que acá en la escuela yo iba a aprender a hacer cosas. Sí, logramos en realidad una identidad tanto en docentes como en estudiantes, que es reconocida en todo el ámbito, porque qué docente o alumno o exalumno alguna vez que tenga que meter mano a alguna herramienta dice, dejá, yo de esto sé si termina en técnica. O sea, en cualquier momento sacan a relucir ese paso por la técnica, hayan terminado o no. Pablo, terminan de estudiar. La salida laboral es una cosa importante. Con los conocimientos que toman acá pueden salir a trabajar. Sí, no nos olvidemos que ellos ya terminan con un título de técnico, ¿sí? En ciclo superior ellos transitan 4 años el ciclo superior. Eso salen con habilitaciones, específicamente en lo nuestro es la rama de construcción en metal y el mecanizado. Los últimos años nos hemos organizado con Valeria en su otro cargo, donde armábamos una grilla, porque siempre nos están demandando distintas empresas, nos demandan egresados específicamente de técnica, y ponemos directamente en contacto a los oferentes, a la gente que ofrece trabajo con los chicos directamente. Es lo que yo me acostumbro, yo tengo aula hasta 3º, y es lo que me acostumbro a decir a los chicos, que realmente la vida del técnico y transitar realmente lo que es nuestra escuela técnica arranca 4º año. Y existe, y le doy ejemplos específicos inclusive de
es compañeros míos que los sigo teniendo como amistades también, que han egresado, no tuvieron la posibilidad de seguir un estudio superior y hoy en día tienen su propia empresa. Con las bases formadas en la escuela, poder haberse integrado al mundo laboral, perfeccionarse en ese mundo laboral, pero todo en base al título que él nos brinda la escuela. Ahora, Valeria, por lo que nos está diciendo Pablo, quiere decir que la escuela como institución tiene o mantiene contactos con empresas. Totalmente, todo el tiempo, con empresas de Chajarí, con empresas de la zona, e inclusive hacemos siempre la apertura por ahí cada vez que podemos, hacemos viajes como están planificados siempre, todos los años, ya como proyectos institucionales de salidas a empresas. Tenemos empresas de acá de Concordia, empresas de Buenos Aires, el año pasado hicieron una muy importante en Toyota. Sí, tratamos de abrirnos nosotros hacia la sociedad y que la sociedad también se integre con nosotros. Bueno, mira, tienen los elementos, es fácil conseguir los elementos, hay padres que los ayudan para conseguir los elementos, porque son costosos. Sí, la verdad que sí. El material lo traen los chicos y si no lo pueden traer, siempre nosotros tenemos para poder brindarles. Siempre existe esa posibilidad, obviamente, que ellos nos tienen que comunicar. Después, bueno, lo que es herramientas, maquinarias, nosotros siempre estamos pendientes de los planes mejoras, créditos fiscales, forjar, que son todo para herramental, pero obviamente que por cuestiones de costos nunca alcanza, nunca es suficiente. Esa es la realidad, digamos. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de ver qué es lo urgente, qué es lo primero que tenemos que comprar, y en base a eso se planifica y se hacen los proyectos. Como bueno, fue lo del torno y fue lo primero que nosotros teníamos en mente, ¿no? Obviamente el último torno que se compró, que fue un Parmo, que si bien es un torno reacondicionado, pero bueno, salió 10 millones. Entonces, como para tener una idea de los costos que nosotros tenemos de una maquinaria como esa, que es tan importante, porque nuestra especialidad, como dijo Pablo, como dice Valeria, es la metalmecánica. Entonces, todo lo que es mecanizado, nosotros tenemos que tener las herramientas, la maquinaria disponible, para que los chicos puedan trabajar y puedan desarrollar esas habilidades, esas competencias que nosotros estamos esperando, que se desarrollen y que después puedan ellos, como dice Pablo, tener su propia empresa si es que no pueden ir a estudiar o trabajar en otra empresa. Hace un ratito me mandaban, por ejemplo, pidiéndome chicos para pasantía. Entonces, como siempre estamos presentes. Y entonces por eso nosotros necesitamos que las herramientas los chicos las tengan, que puedan poder desempeñarse de la mejor manera acá adentro, adquirir esos conocimientos para poder entonces después ellos decir, bueno, tener la seguridad y la certeza de que esas habilidades son, están, ¿cómo decirlo? Es una palabra, arraigadas, ¿no? Digamos. Sí, apropiadas, ¿no? Que están, que ellos saben, que ellos pueden manejar esas herramientas, esa maquinaria. Como decía Ludmila recién, ese torno fue conseguido mediante un premio que obtuvieron los chicos, mediante una participación que fue Pablo, uno de los responsables del proyecto. O sea que no solamente nosotros nos basamos a la espera de estos planes mejoras y por supuesto la comisión de padres que nos ayuda un montón, sino también los chicos trabajan en pos del crecimiento de la escuela. La última se la hago a él, pero seguramente todos piensan igual. Pablo, vos estudiaste aquí, trabajás aquí, tu vida, gran parte de tu vida está acá adentro, Sí. Sin ninguna duda. En 3 palabras, decime, ¿qué es para vos la escuela técnica? Para mí, es mi segunda casa, como lo he terminado publicando estas últimas semanas, alusiva que inclusive los chicos fueron los que se encargaron con el profe de mantenimiento de armar la cartelería en metal. Le decía a los chicos, ya ustedes no se dan cuenta, no dimensionan todavía lo que están haciendo. O sea, te terminás dando cuenta después que egresás, después que
no estás esa rutina cotidiana de ciclo superior que literalmente estás 8 horas en la escuela. Puede que tengas una mañana libre en la semana, pero en realidad estás 8 horas diarias acá. Y inclusive me han respondido chicos que fueron alumnos míos, que hoy están trabajando en empresa, que yo había publicado, se nos aproxima a los 50 años de mi segunda casa, por decirlo así. Y abajo los comentarios, no solo tuya. O sea que eso es lo que tienen apropiado los chicos, que creo que es una de las instituciones educativas que a nivel ciudad más sentido de pertenencia encontrás en los chicos. E inclusive en la parte docente también. O sea, hoy tenemos alrededor de 95 docentes y creo que el 60-70% somos alumnos de técnica. Les agradezco mucho el tiempo, les agradezco la tarea de todo el año que hacen, que sirve a la comunidad, claro. Y felicidades, que pasen bien estos 50 años, muchas gracias. Gracias, están todos invitados a participar el 5 de abril, vamos a estar de cena y de festejos en el gimnasio de María Auxiliadora, así que tenemos las tarjetas a la venta, hace bastante ya, las puedo conseguir acá en la escuela. Bueno amigos, hasta aquí llegamos, les agradecemos muchísimo que nos haya acompañado una vez más y la semana que viene volvemos, cuídense mucho. Quietude